Buenas tardes, mi nombre es Lili Joana Ibarra Moreno, soy de la Universidad de UNAD y voy a entrevistar a la señora Luceny sobre unas preguntas de su crianza. Bueno, señora Luceny, ¿cómo es tu nombre completo? Moreno Ticeno. Listo. ¿Cómo describirías el ambiente cuando tú creciste? Pues, como te digo, fui criada en un hogar cristiano. Y el ambiente era de ir a los cultos, hacíamos culto familiar en la casa y manteníamos diario yendo a los cultos todos los días. ¿Qué tipo de reglas o normas había en tu hogar? En mi hogar. Pues era como un hogar muy temeroso de Dios porque aparte de que uno tenía que hacer los destinos ligeros para irse al culto. Cuando no era culto en la iglesia, era culto en la calle. Y que mi papá nos enseñó mucho a respetar a los mayores. Cuando nos levantábamos, hacíamos una devocional. Cuando nos íbamos a acostar también. Listo. ¿Cómo fue tu crianza con tu mamá? Con mi mamá, pues ya que éramos muchos hermanos, éramos 6, pues había mucho respeto y teníamos que estar muy pendientes de los niños, de bien llegáramos nosotros del colegio, teníamos que estar pendientes de nuestros hermanitos. Pues mi mamá mantenía muy enferma y más que todo la que le hacía las cosas a los hermanitos era yo, porque mi hermana la mayor trabajaba y yo me dedicaba a la casa. ¿Tú sentías apoyo emocionalmente por tus padres o cuidadores? Sí, ¿Y por tu mamá? muy poquito. ¿Cómo influenció tu crianza en la persona que eres ahora? Excelente, porque fuimos criados en el temor de Dios. Era un hogar cristiano. ¿Cuáles son las motivaciones de los padres o cuidadores para usar el castigo físico como método disciplinario? Pues en la casa mía pues eran muy recios, porque no sé si era que en ese tiempo era que pegaban los así tan recios. A uno por cualquier cosa le pegaban, si el niño se caía le pegaban, si la niña se caía le pegaban, si le decían a uno que hiciera algo y uno no lo hacía, porque en el momento se le olvidaba, ya cuando recibiera el golpe. Esa. Bueno, comencemos con la otra. Dice, qué influenció para ti el castigo físico en la capacidad de la persona para manejar ese estrés o esa trauma que deja ese castigo físico en ti y los conflictos de tu vida adulta ahora que ya eres ya mayor? Pues como te dijera yo, sufre más la mamá se va en contra de ella, porque mi papá iba más a mi favor y mi mamá a favor de mi hermana. Entonces, como mi mamá era la que mantiene en la casa, lógico que sufría más yo, mi mamá me pegaba más. Entonces, Listo. La última pregunta es así. ¿De qué manera las experiencias de castigo físico en la influencia afecta la confianza en uno mismo durante la vida? ¿Te afectó demasiado? demasiado, porque como mi mamá era clarita, era blanquita y mi papá era negrito, entonces mi mamá me decía que yo era una negra muy fea porque me parecía a mi papá. Y eso me llevó a tomar malas decisiones. Me casé siendo una adolescente, la cual me dejó mucho trauma, mucho golpe físico. Hasta el día de hoy estoy sufriendo de esas fracturas de la cabeza que recibí por medio de tomar decisiones tan ligero, tan niña, de 15 añitos, muy niña, por medio de que mi mamá pues diario me decía que yo era muy fea, que era muy negra, que me parecía a mi papá. Entonces yo decía que yo no me merecía nada y me casé con un señor ya muy adulto, el cual viendo mi crianza, porque él estaba muy pendiente de mi crianza, me decía que a mí no me querían, que a mí me trataban muy feo, que me casara con él, que él sí me iba a dar amor. Y el amor que me dio fueron golpes en la cabeza, fracturas y de todo. Bueno,
Vamos a hacerle como una última pregunta. Yo sé que hice una última pregunta, pero me gustaría saber, señora Lucení, si ese afecto de tu mamá hacia ti te hizo, o sea, te hizo vivir una trauma tan fuerte que ahora tú o sea, ¿cómo reflexionas eso a lo que al tiempo pasado fue esa crianza tan dura que tú viviste y ahora tú ves que no vas a seguir con esa misma crianza con tu familia, sino que vas a ser mejor que lo que fue tu mamá por ti? Sí, eso me llevó a tratar bien mis hijas, a no darle la misma crianza que me dieron a mí, a no hacer acepción de hijos, de querer más al uno que al otro. Pues mi mamá me quería más a mi hermana porque mi hermana también era más clarita, así, casi del color de ella, yo era más negrita. Ella me decía que yo era muy negra y muy fea. Y que como me parecía a mi papá, entonces ella no me quería. Pero ese amor te afectó bastante al no tener ese amor de mamá. Y demasiado, por eso me casé muy niña, porque ella no me daba amor, me trataba muy feo. Y tomé una mala decisión porque me casé con un señor que me duplicaba la edad y él vio mi crianza y esa misma vida me daba él a mí. La misma vida que me daba mi mamá me la daba él a mí, porque en la casa éramos 6 hermanos. Y la única que hacía era yo. Siempre que mi papá llegaba al trabajo, mi mamá le decía que yo era la que hacía. Si la niña se caía, yo era la que la tumbaba. Todo lo que pasaba en la casa era yo, solamente para que mi papá me pegara. Porque como ella no me quería a mí, porque yo era muy negra y muy fea. Entonces, yo no quise, yo tuve 2 hijas y yo dije que esa misma crianza, no, mis hijas no iban a sufrir de eso. A todas dos las quise igual, las quiero igual, a todas dos las trato igual. La una es más negrita que la otra, pero para mí todas dos son muy lindas porque son mis hijas. Nunca que la una me dice, mami, yo soy muy fea, no mami, tú eres muy linda. Porque yo no quiero que mis hijas sufran el mismo trauma que sufrí yo, que hasta el día de hoy estoy afectada por ese trauma. Listo, muchas gracias señora Lucení por permitir que yo le hiciera estas preguntas y por contarnos un poquitico de su historia. Eso fue todo por hoy y muchas gracias.